Un curso de milagros es bastante extremo cuando habla del ego y también de nosotros cuando nos dejamos guiar por él. Nos llama locos, porque dice que estamos aceptando una creencia falsa que contradice la realidad. Y Neville Goddard dice lo mismo, que confundimos la realidad y por eso nos cuesta poner nuestra fe donde realmente corresponde, en la sustancia invisible que da lugar al mundo que vemos. Hoy vamos a ver por qué es tan importante cambiar este paradigma si realmente queremos hacer uso de nuestro poder creador y dejar de ser esclavos del mundo de los efectos. Bienvenido, bienvenida a Despertando con Marceluz, donde expandes tu conciencia para elevar tu vida. Es muy interesante observar que el camino del despertar y el camino del mundo tienen visiones completamente opuestas de lo que es la locura. Aunque la definición es la misma, loco es quien ha perdido su capacidad de pensar, percibir o actuar de manera coherente con la realidad. La gran diferencia está en lo que entendemos por realidad. Para el mundo, solo aquello que podemos ver y tocar es real, y llama loco a todo aquel que no actúa de forma coherente con esa visión. Por eso Neville decía que quienes el mundo llama locos van por buen camino, porque para encarnar nuestra verdadera identidad tenemos que dejar de validar lo visible, lo que parece evidente para los sentidos, y empezar a poner nuestra fe en la sustancia invisible que da expresión a lo que vemos. Y un curso de milagros dice lo mismo. Lo que el mundo llama lógico es lo más descabellado. Entonces, la pregunta es, ¿quién tiene la razón? ¿La lógica del mundo que constantemente se contradice o lo que estas enseñanzas han señalado desde hace miles de años? Porque esto no es algo exclusivo de un curso de milagros o de Neville Goddard. Lo encontramos también en la Cábala, en los principios herméticos y en muchas otras enseñanzas espirituales y metafísicas que desde distintos lenguajes nos llevan al mismo paradigma. La realidad y la verdadera causa están más allá de los sentidos. Y aunque el mundo nos ha condicionado a descartarlo como absurdo, la misma lógica del mundo tarde o temprano termina dándole la razón. Por ejemplo, hace unos 100 años, si yo te dijera con total certeza que en esta habitación hay voces y música, tú pensarías que estoy loca. Pero hoy podemos comprobar que esas voces y esa música sí están aquí. Simplemente no las percibimos sin el aparato adecuado. Pero cuando enciendes una radio o cualquier dispositivo y sintonizas una frecuencia, puedes captar esa señal que ya estaba allí. No la estás creando, solo la estás percibiendo. A lo largo de la historia, a medida que la ciencia ha ido avanzando, hemos ido rompiendo muchos paradigmas y aceptando verdades que antes habríamos descartado como totalmente descabelladas. Y hoy, en áreas como la mecánica cuántica, esto se vuelve todavía más evidente. Pero vale la pena esperar a que lo real nos lo demuestre la lógica del mundo y confiar en ella, en lugar de empezar a reconocerlo desde nuestra conciencia. Si seguimos dejando sin cuestionar ese paradigma de la realidad, la vida sigue siendo una constante lucha. Sentimos que avanzamos, pero luego nos estancamos o nos desviamos y así volvemos a alinearnos una y otra vez, pero el avance se siente lento y a veces hasta difícil. Como explicaba Neville, si por un lado intentamos cambiar nuestro estado interno, pero seguimos poniendo nuestra fe en el mundo de los efectos, estamos dirigiendo nuestra energía en direcciones opuestas. No es una decisión coherente. Claro, es mucho mejor que operar únicamente desde el mundo de los efectos, sin reconocer nuestro estado interno. Eso sí es una locura total. Por eso un curso de milagros nos dice que no todos en el mundo estamos completamente locos. Si estás viendo este video, lo más probable es que estés entre los que el curso llama los parcialmente cuerdos. Porque a medida que despertamos, a medida que se expande nuestra conciencia, empezamos a cambiar nuestro paradigma de la realidad, reconociendo que lo que percibimos en el mundo de los sentidos, que habíamos llamado real, no es más que el reflejo de aquello que nosotros elegimos ver y sostener en nuestro estado interno. Y entonces, aunque seguimos experimentando esta dimensión, ya no le damos la cualidad de ser la causa.
poco a poco restamos importancia a lo que está pasando en el mundo de los sentidos y nos enfocamos en elevar nuestro estado interno. Ahora, el problema de los que aún estamos parcialmente cuerdos es que a veces no logramos sostener el estado interno que deseamos. Nos dejamos llevar por el condicionamiento del mundo de los sentidos y terminamos aceptando la ilusión y dándole poder. Y cuando eso ocurre, nos desconectamos de nuestro verdadero poder creador y empezamos a ver conflicto y limitación en el mundo que percibimos. Neville Goddard decía que cuando esto ocurra debemos retirar la atención del mundo externo y volver a conectar con el yo soy. Y desde allí volver a asumir el estado deseado y hacerlo cuantas veces sea necesario. Un curso de milagros nos dice esencialmente lo mismo en otras palabras. Reconocer lo que vemos como un reflejo de que nos hemos equivocado, de que nos hemos identificado con el sistema de pensamiento del ego y elegir diferente, es decir, identificándonos con el sistema de pensamiento del espíritu. Pero muchas veces, al tener que repetir este proceso, sentimos fracaso o frustración. Y aquí es donde un curso de milagros nos trae otra enseñanza para trascender esa frustración. Nos dice que cada vez que reconocemos un error y elegimos de nuevo, lo que estamos haciendo es permitir que salgan a la luz partes de nuestra mente donde estábamos negando la verdad. Esos errores que reconocemos son sombras que descubrimos y nos muestran dónde necesitamos sanar. Entonces, mirarlos para sacarlos a la luz no debe verse como un fracaso ni ser motivo de frustración. Debe ser motivo de alegría, porque lo que trae es liberación. Cada vez vamos rescatando las partes de nuestra mente que todavía permanecían atrapadas, ocultas en la oscuridad del ego, es decir, en la sombra de la locura, e integrándolas en nuestra mente recta, en nuestra mente crística. Y al hacer esto vamos recuperando nuestra cordura, porque esta comprensión nos lleva a encarnar este nuevo paradigma de la realidad. Hace que cada vez que vemos en el mundo externo algo que no nos gusta, corramos hacia adentro para cambiarlo desde allí, aunque el mundo nos diga que estamos locos. Entonces, para cerrar, te invito a mirar las diferentes áreas de tu vida sin miedo, sin culpa, sin vergüenza, sino con amor, con esta conciencia. Como dice un curso de milagros, el mundo externo es importante, pero solo porque refleja lo que llevas en la mente, nada más. Y si no te está mostrando lo que quisieras ver, es simplemente porque te has equivocado. Y solo tienes que desear que ese error sea corregido en tu mente. Eso es lo que el curso llama elegir de nuevo. Y espero haberte inspirado hoy. Si te gustó este video, no te olvides de darle un like, de darle un hype, de compartirlo si conoces a alguien que creas que le pueda servir. Y si todavía no lo has hecho, suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas los siguientes videos. Y si puedes y si quieres apoyar al canal con tu membresía, te invito a unirte a mi círculo de luz. Pero sobre todo, gracias por ser parte de nuestra comunidad al despertar. Nos vemos la siguiente vez aquí en Despertando con Marceluz, donde expandes tu conciencia para elevar tu vida. Paz y amor.